Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto que nos sintonicen, que nos escuchen en esta tarde. Pues vamos a iniciar el programa Trabajo en la Verdad con mucha alegría y esperanza. Estamos en tiempo de Adviento, estamos en un tiempo de esperanza, estamos en un tiempo también de alegría y pues quizá en sus ocupaciones destinen un momento para escuchar este programa. Con gusto queremos ofrecerles todo un repertorio de reflexiones sobre un tema a que hoy hemos propuesto, que hoy hemos destinado. El tema de hoy es personajes de nuestra historia, defensores de la dignidad humana y promotores del bien común. Ya se imaginarán todo este título tan amplio de qué cosas vamos a hablar en esta tarde. Saludamos en la cabina a Luis Solizán en los controles y también a Pamela Reyes en la producción. Y saludamos a nuestro invitado de esta tarde, el padre José David Martínez Rodríguez. Él es el coordinador general de la Comisión Diocesana de Pastoral Social aquí en nuestra diócesis de Toluca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Padre, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes a todos los amigos de Encuentro con la Verdad Radio. Pues, como escuchaba, padre, el tema es personajes de nuestra historia, defensores de la dignidad y promotores del bien común. Amigas y amigos, vamos a hacer un diálogo en esta tarde. Vamos a tratar de que pues ampliemos el tema para ver algunos personajes de nuestra historia, específicamente personajes que tienen que ver con los inicios de la evangelización en nuestro país. Estoy hablando del siglo XVI. Y son antecedentes, claro, de lo que hoy llamamos la doctrina social de la Iglesia. Nos vamos a poner un poco históricos, pero también un poco reflexivos en torno al testimonio de estos personajes. Para dar entrada al contenido del tema, le pedimos al padre José David que nos introduzca a lo que vamos a hablar y que nos vaya dando un poco de horizonte para que también ustedes se vayan ubicando en el tema de esta tarde. Adelante, padre José David. Sí, el día de hoy vamos a dialogar en torno al tema del trabajo, basados en una investigación que el mismo Gerardo Pérez Silva, el conductor de nuestro programa, ha realizado. Él tiene una vocación de investigador y él participa cada año en el Encuentro Internacional de Investigadores del Pensamiento Novohispano, que en esta ocasión se llevó a cabo en Aguascalientes del 9 al 11 de noviembre. Y en esa plataforma, Gerardo tuvo la posibilidad de presentar una investigación muy interesante que realizó acerca del trabajo digno en Bartolomé de las Casas. Entonces yo quisiera que nos dijeras, Gerardo, en primer lugar, algunos aspectos que nos permitan conocer a Fray Bartolomé de las Casas. Sí, bueno, pues Fray Bartolomé de las Casas es el primer obispo de Chiapas, es uno de los grandes defensores de los derechos humanos en el siglo XVI. Él nace en Sevilla en 1484 y llega a México, llega a esta parte de nuestro país, entrando por Veracruz, llega a mitad del siglo XVI y él toma el obispado recién fundado, recién nombrado, el obispado de Chiapas. ¿Quién es, a grandes rasgos, Bartolomé de las Casas? Bartolomé de las Casas, pues bueno, pues es un español. Él viene como encomendero, viene directamente pues a realizar su trabajo de la encomienda, es decir, el trabajo que realizaban los españoles en ese tiempo para someter a los indígenas, para generar en ellos, pues bueno, la ganancia que se necesita. Llega un momento de la historia de vida de Bartolomé de las Casas en el que intervienen en su conversión, le llamamos así,
dos acontecimientos importantes. El primero es un sermón que escuchó en una ciudad de ese entonces que se llamaba La Española, si nos ubicamos más o menos entre Trinidad y Tobago, por esa parte de las Antillas. Él escucha este sermón de este fraile dominico, ocurrido apenas unos días de que llega a estas tierras de América, y en este sermón, Fray Antón de Montesinos denuncia las injusticias que se cometen contra los indígenas. Y entre las interpelaciones que hace Fray Antón de Montesinos, reclama a los españoles, a los oyentes de esta ceremonia, que por qué se les está tratando así los indígenas, sabiendo que son también hijos de Dios, sabiendo que también tienen alma, que también son seres racionales, que son iguales a nosotros en dignidad. Este sermón fue para Fray Bartolomé de las Casas un detonante en su conversión. Y luego, ya como sacerdote, ya como clérigo, Fray Bartolomé de las Casas, el 15 de agosto de 1514 celebra una misa. Y fíjense bien, amigas y amigos, coincidentemente, por obras del Espíritu Santo, del azar o de lo que queramos decir, le toca celebrar la misa, y entre las lecturas para la celebración le toca un pasaje del capítulo 34 del Eclesiástico, del libro del Eclesiástico. Y fíjense lo que dice un fragmento de este capítulo. Fray Bartolomé de las Casas lee a la letra: quien ofrece en sacrificio algo robado es culpable. Ofrecer sacrificio con lo que pertenece a los pobres es lo mismo que matar un hijo en presencia de su padre. Y también en este mismo fragmento dice algo muy importante este pasaje del Eclesiástico: quitarle al pobre el fruto de su trabajo es declararle la muerte. Con estos dos acontecimientos, Fray Bartolomé de las Casas tiene una conversión, y de ser encomendero, de ser un español aguerrido, de ser un español que viene pues a acumular ganancia, se convierte en un defensor de los indígenas. Se va dando cuenta que los indígenas, además de que tienen dignidad, además de que son seres racionales, también son hijos e hijas de Dios, lo que significa que Bartolomé de las Casas descubrió algo que hoy el Papa Francisco nos invita y nos insiste: descubrir en el otro el rostro sufriente de Cristo. Hasta ahí, a grandes rasgos, podemos dar más o menos un panorama de quién fue Bartolomé de las Casas. Fíjate, Gerardo, que una de las cosas que tú acabas de citar, pues es la encomienda. Y precisamente tú citas en tu trabajo que la encomienda, pues era, valga la redundancia, una encomienda que se le hacía a alguien para la cura y cuidado de los pobladores. Y sin embargo, parecía que sucedía lo contrario, que más bien los dominaban y los explotaban. Y como que parece que Fray Bartolomé de las Casas, él entiende el verdadero sentido de la encomienda, es decir, buscar el desarrollo humano integral de cada persona. Tú señalas también en tu trabajo que Fray Bartolomé de las Casas tiene una práctica pastoral, y todo lo que él va a reflexionar es parte de allí, de su práctica. Sí, claro, pues él es un obispo, es cristiano, y se da cuenta de la explotación de los indígenas, y al mismo tiempo denuncia, pero también reconoce no solo la dignidad, sino el interés de un trabajo digno para los indígenas, que vamos a ver a grandes rasgos después de un corte. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Bueno, pues ya regresamos. Se integra a la mesa Luis Olivera. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Hola, Gerardo.
Buenas tardes, padre, ¿cómo están? Buenas tardes, Luis. Pues bueno, creo que ya tenemos mesa llena. Eso habla de que pues hay también riqueza en esta mesa, y que también amigas y amigos que nos escuchan pues también se interesen por el tema, y de alguna manera también pues vayan ustedes acompañándonos un poco en la reflexión que estamos haciendo. Aunque estamos realizando una reflexión desde un tema histórico, esto nos habla que la doctrina social de la Iglesia, si bien, bueno, inicia formalmente, oficialmente, a finales del siglo XIX, con el Papa León XIII, eso no significa que antes no haya habido testimonios, experiencias de trabajo que aplicaron lo que hoy llamamos el contenido de la doctrina social de la Iglesia, en sus principios, en sus valores, en sus principales temas. Pues seguimos con la conversación, y el padre José David nos está más o menos preguntando, nos está más o menos introduciendo en el tema de esta tarde. Sí, decía Gerardo hace un momento que Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, tiene una práctica pastoral, y señalas con mucha claridad en tu trabajo que tenía cercanía con los indígenas, y esa cercanía le permitió ver la realidad de explotación en la que vivían, y entonces él descubrió que como obispo no podía callar su vocación profética, y entonces nos hablas de alguna carta que él envía, pero también de cómo su pensamiento influyó para crear las leyes nuevas de las Indias. Entonces yo quisiera, si tú nos compartes un poquito cómo fue que este pensamiento, esta práctica pastoral de este obispo logró influir, incidir en las leyes de su tiempo para poder defender la dignidad de los indígenas. Sí, creo que vale la pena tomar en cuenta el método que tanto utilizamos en el trabajo social o de pastoral social, que es el ver, el juzgar y el actuar. Quizá quienes nos escuchan más o menos se ubiquen. Lo primero que Bartolomé de las Casas, este personaje, hizo pues fue precisamente ver la realidad, una realidad tan complicada, tan compleja en ese entonces. Hay un encuentro de dos civilizaciones, hay un encuentro de dos mundos. Unos son los que someten y unos son los sometidos, y se da cuenta del dolor, del sufrimiento que viven las personas sometidas. En medio de esta complejidad, de estas contrariedades, se da cuenta del sufrimiento, se da cuenta de las necesidades concretas. Segundo paso, juzga hacer algo como obispo, como pastor. Juzga denunciar estas situaciones a veces inhumanas en las que se vivía en ese entonces, y la práctica concreta que hace Bartolomé de las Casas, que sería el tercer paso, ve la forma de que desde las leyes que se van implantando desde el Reino de España hacia lo que en ese entonces era la Nueva España, que hoy es México, ve la necesidad de que desde esas leyes se vaya reconociendo algo fundamental que hoy también es importante, la dignidad humana. En ese tiempo se llegó al grado de decir que los indígenas, los habitantes de estas tierras, no tenían alma, lo que significa que no eran seres racionales. En ese nivel se mueve ese tiempo, y Bartolomé dice no, ellos tienen dignidad como nosotros, ellos son seres racionales, ellos son seres con creatividad, son seres con alma. Y entonces, en sus trabajos pastorales, en su pensamiento, en sus cartas que escribe al rey de ese entonces, que escribe a varios obispos, ve la necesidad de que las leyes, por principio de cuentas, reconozcan la dignidad. Y en segundo momento, ve la necesidad de que esas leyes garanticen lo que hoy llamaríamos los derechos básicos de toda persona: vida, una vivienda, un derecho digno, ¿sí?, y una libertad. Se da cuenta que esas son necesidades vitales, son lo mínimo que se puede garantizar a los habitantes de ese entonces. Entonces, a partir de estos tres momentos es como realiza su trabajo,
De hecho, no dura mucho tiempo en su obispado, no porque no haya querido, sino porque ve la necesidad de que hay que ir al núcleo político importante de ese entonces, que es el Reino de España. Hay que ir directamente con el rey para demandar que los indígenas se les respete y se les trate como a todo ser humano, en dignidad, en libertad, en voluntad. Luis, tú que eres especialista en calidad humana y responsabilidad social, creo que descubres mucha semejanza en la lucha de Fray Bartolomé de las Casas y en lo que busca hoy en día la responsabilidad social. Claro, ahorita que estaba platicando Gerardo, no pude evitar pensar en lo que el Papa Francisco nos ha estado pidiendo últimamente, que es el diálogo y el encuentro. No me imagino cómo Fray Bartolomé de las Casas pudo haber descubierto o percibido o hacerse sensible de esta realidad y de que los indígenas eran seres humanos dignos, seres humanos igual de dignos que los españoles, si no hubiera ido al encuentro de ellos. Quizás esa lejanía, los españoles peninsulares, que no conocían a los indígenas de México, pues era comprensible que pensaran que eran personas o seres sin alma. Pero cuando te vas al diálogo y al encuentro de la gente, como lo pide el Papa Francisco, es cuando descubres la riqueza que hay en las otras personas y es cuando las valoras. Lo mismo pasa hoy en día en el mundo del trabajo. Tenemos esa falta de diálogo y encuentro del empresario, del director o de los mismos trabajadores entre sí. Eso hace falta en el mundo del trabajo, como hacía falta también hace varios siglos en la Nueva España. Sí, en efecto, si hacemos una analogía, pues bien, Bartolomé de las Casas, siendo clérigo, siendo obispo, pues le pudo bastar su posición y ser un poco indiferente a la realidad. Sin embargo, por su fe se conmovió de esa realidad. Por su fe, en última instancia, reconoció que en esas personas que vivían a su alrededor, pues está el rostro sufriente de Cristo, está la persona necesitada, está la persona con dignidad, está la persona que en su libertad, en su voluntad, pues puede también desarrollarse propiamente, desarrollarse como persona. Y algo muy importante en Bartolomé de las Casas, que de alguna manera forma parte de la característica del pensamiento novohispano, es que no solo ven al individuo, a la persona, sino que ven a la comunidad, y en la comunidad ven a la familia. Es decir, si el indígena adulto tiene trabajo, si la esposa tiene trabajo y un trabajo digno, eso significa que se garantiza la vida y el bienestar de toda la familia y en general de toda la comunidad. Me llama mucho la atención también, Gerardo, en tu trabajo, que aparte de hablar de estas características de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, de tomar en cuenta al hombre concreto en su ser individual y comunitario, dices que toma también en cuenta la historia de los vencidos. Es decir, considerando a los otros como sujetos, escuchándolos, atendiendo sus necesidades, y me parece que eso también hoy en día tendría que pensarse, que cómo perciben las personas desde las empresas la realidad del trabajo, no solamente cómo la ven desde afuera los directivos o los teóricos, sino cómo las perciben las personas para entender sus necesidades, para entender su realidad. Sí, ya hace un momento habló Luis, y a lo mejor ampliará un poco, es la cercanía, ver la realidad, ver el sufrimiento de las personas. Bueno, en ese entonces, ahora sería pues ver sus necesidades, ver sus posibilidades de crecer como persona. Y también el sufrimiento. Hoy hay muchos pobres, hay mucha gente que tiene muchísima necesidad, hay mucho desempleo. Eso hay que atenderlo. Y en el mundo del trabajo es el mejor lugar para que una persona pueda desarrollarse con dignidad. Claro, y al mismo tiempo
como cristianos o como miembros, como líderes, pues no podemos desentendernos a esa situación. Pues vamos a un corte y seguimos con estas reflexiones. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Bueno, pues ya regresamos, estamos aquí en la mesa, pues siguiendo la conversación y un poco atendiendo al interés que podría suscitar este tema. Y en efecto, pues se trata también de diversificar en este programa toda una gama de temas para que vayamos entendiendo lo que es encarnar, lo que es concretizar esos principios, esos valores de la doctrina social de la Iglesia. Padre José David. Sí, fíjate, Gerardo, que de hecho nosotros en la Iglesia Católica valoramos mucho la palabra de los obispos como parte del magisterio de la Iglesia. Y yo pienso que estas aportaciones de Fray Bartolomé de las Casas pues pasan a formar parte de lo que podríamos llamar el pensamiento social en la Iglesia en México, que pueden ser también muy actuales e iluminarnos en nuestra práctica de todos los días. Y en esa línea yo quisiera preguntarte, tú titulas tu trabajo, es trabajo de investigación, valga la redundancia, el trabajo digno en Bartolomé de las Casas, y nos das algunas características del trabajo indigno, y mencionas, me parece, que la indignidad proviene del empleador, o en este caso del español que tú le llamas, en tu investigación sacas tu conclusión, esclavizador y dominador que impide el desarrollo incluso humano de las personas. Pero me gustaría si tú nos ayudas entonces a entender primero por qué titulaste así tu investigación y cuáles serían las características del trabajo indigno y del trabajo digno en Bartolomé de las Casas. Sí, primero para ubicarnos, Bartolomé de las Casas, además de un obispo, hoy es considerado uno de los principales pensadores de ese tiempo, que de alguna manera propusieron todo un pensamiento en pro, en defensa de los indígenas. Y entre pues las denuncias, entre las propuestas, entre las reflexiones que él hace, al ver la realidad, insistimos, pues se da cuenta que los indígenas, pues unos están esclavizados, pero otros están con una esclavitud silenciosa, haciendo uso de una palabra, de una frase que hoy el Papa Francisco utiliza, las esclavitudes silenciosas. Estos indígenas que viven bajo esta esclavitud silenciosa viven en condiciones de trabajo indignas, inmorales, no propias de un ser humano. Hay momentos, describe él, porque también realiza el trabajo de historiador, él da testimonio de las condiciones en las que pues se encontraban los indígenas en las minas, cómo morían sin que nadie se compadeciera, cómo las esposas incluso las encerraban para que realizaran el trabajo de que corresponde a un hombre, el trabajo fuerte, el trabajo pesado, y obligaban a las mujeres a realizar ese tipo de trabajo. Jornadas de trabajo desde la mañana, el crepúsculo, hasta el anochecer, a veces sin descanso, con condiciones alimenticias de verdad deplorables, literalmente dicen a base de hierbas, ¿sí? De hierbas que no nutren ni el cuerpo, ni mucho menos el alma. Y se da cuenta de todas esas situaciones. Entonces emprende una lucha para que, pues bueno, dadas las circunstancias, por lo menos a los indígenas se les garantice las condiciones necesarias de trabajo. ¿A partir de qué? Insisto, a partir del reconocimiento de su dignidad humana, a partir de que ellos tienen una familia que sostener, pero también tienen una vida que vivir. El trabajo no puede ser un trabajo que promueva muerte en lugar de vida. Tenemos que promover la vida de las personas. Y se da cuenta de todo eso y utiliza como estrategia dos puntos esenciales. Primero, ya dijimos, reconoce la dignidad de las personas, la dignidad de los indígenas, reconoce sus necesidades vitales, pero por otra, la estrategia también es que las gentes, los españoles de ese entonces, entiendan que los indígenas
no son mano de obra ni barata, como hoy podemos decir, ni mano de obra bruta, sino que también son creativos. Y llega a decir, ¿quién ha hecho todos estos palacios? ¿Quién ha hecho todas estas catedrales? ¿Quién ha hecho todas esas pinturas que mandamos a Europa y que los monarcas, los principales personajes del Imperio Español llegan a admirarse? ¿Quién los ha hecho? ¿Acaso los españoles, los hijos de españoles, han hecho todo esto? Pues no. Dice, son los indígenas. Son los indígenas quienes en su creatividad, en su empeño por mostrar sus artes, pues hacen todas estas cosas. Entonces también es una estrategia para que pues se les respete su dignidad y también para que se les garantice las condiciones mínimas de trabajo. Eso a grandes rasgos es la estrategia que emprende Bartolomé de las Casas para reconocer en el indígena a un sujeto con derechos, a un sujeto con dignidad y a un sujeto merecedor de las condiciones necesarias, dignas, incluso sanitarias de trabajo. Encuentro muchas similitudes con el día de hoy. Realmente es increíble cómo todo esto que acabas de comentar, Gerardo, también aplica al mundo del trabajo hoy. Hay esclavitud, quizás no es el mismo tipo de esclavitud, pero también sigue habiendo jornadas muy largas. Hay lugares donde los trabajadores o trabajadoras tienen que trabajar horas extra para poder llevar el sustento a su casa y no tienen oportunidad siquiera de ver a sus hijos. Hay lugares, por ejemplo, en los mercados, donde la gente trabaja 7 días a la semana, 11 horas diarias, ahí comen, ahí duermen a veces. Eso es trabajo poco digno. Y pienso que los empleadores tendrían que también comprender lo que Fray Bartolomé de las Casas comprendió desde entonces, que las personas con quienes trabajan son personas con una dignidad trascendente y que hay que tratarlos así, como hijos de Dios. A mí me parece, me gusta mucho en el trabajo de Gerardo, cómo señala él que la causa de ese trabajo indigno está en la codicia de algunos españoles, que precisamente por esa codicia pues buscan explotar sobre medida a la dignidad de los indígenas. Y me parece pues esto sigue siendo también actual, ¿verdad? El corazón, nuestro corazón de repente se va hacia el afán desordenado de poseer, de enriquecerse sin importarnos los demás, y entonces me parece que señalas muy bien que ahí está la raíz. Entonces se necesita una conversión realmente. Hemos hablado que en otras ocasiones no hay trabajo indigno. Lo que hace indigno es cuando se esclaviza a la persona, cuando se le explota a la persona o cuando se le ve solamente como una cosa que puede producir un bien hacia alguien que se va enriqueciendo cada vez más. Sí, claro. Ahora, pues bueno, no solo Bartolomé de las Casas realizó un trabajo aislado. Junto a Bartolomé de las Casas hay otros personajes. Y rápidamente quisiera mencionar el testimonio de Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, también contemporáneo de Bartolomé de las Casas. Y él, pues Vasco de Quiroga, además de denunciar, sí emprende una acción social importante. Él también se da cuenta de la realidad, juzga hacer algo, y la acción concreta que realiza Vasco de Quiroga son los llamados pueblos hospitales, una forma de cooperativa de hoy, llamándole así, para unir a varias familias de indígenas para generar un proyecto social que los promoviera humanamente mediante el trabajo, mediante la comunidad, mediante el trabajo comunal, uniendo pues la parte cristiana, la parte de la oración, la parte de la catequesis, y concretamente Vasco de Quiroga pues realiza todo este trabajo, promueve los oficios en los pueblos allá de Michoacán, se da cuenta que los indígenas no es que no sepan trabajar, no es que no sean creativos, es que se les necesita promover humanamente
trae varios maestros de España, manda a traer varios maestros de España que sepan la cuestión de la madera, la cuestión del textil, la cuestión de todo ese tipo de oficios básicos, y se da cuenta de todo eso y entonces promueve que los indígenas adopten todo este tipo de oficios. Y concretamente plasma estos ideales Vasco de Quiroga en unas ordenanzas, en una especie de reglamento. Y nada más, amigas y amigos, y para los que están en la mesa, fíjense en lo avanzado que estaba Vasco de Quiroga. Promueve que el horario laboral sea de 6 horas. Promueve que los fines de semana se dedique a la recreación familiar, a la oración, claro, a la misa, pero a la convivencia comunitaria. Vasco de Quiroga promueve que el indígena no solo crezca humana materialmente, sino también en espíritu, y que no solo pues sepa arar la tierra, sepa hacer un oficio, sino que sepa también utilizar su creatividad artística. Hay muchos músicos, muchos cantores, sí, muchos artesanos. Si vamos por Michoacán, hoy todavía hay vestigios y huellas de ese gran proyecto que inició Vasco de Quiroga, las artesanías. Promueve todo este proyecto, muy antes de esos proyectos económicos de los que después vendrán, muy antes Vasco de Quiroga emprende todo este proyecto social, y donde encarna lo que hoy llamamos la subsidiariedad, el bien común organizacional, la solidaridad, etcétera. Todo esto que forma parte del amplio cuerpo de la doctrina social de la Iglesia. Pues yo quiero aprovechar, Gerardo, para despedirme. Yo me voy a retirar esta tarde. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes por primera vez en este programa y sobre todo pues compartir esta rica investigación que has hecho acerca del trabajo digno en Bartolomé de las Casas. Bueno, pues también por nuestra parte, no sé Luis también que puedes decir en unos cuantos segundos, le agradecemos al padre José David y pues su testimonio, su presencia nos enriquece también. Muchas gracias, padre. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Para servirles. Pues hasta aquí le vamos a dejar el tema que les propusimos en los anteriores momentos. Sí, pues muchas gracias, y también al padre José David que animó para que también aquí en Trabajo en la Verdad veamos un poco de historia, sí, ¿verdad? Y veamos un poco cómo la doctrina social de la Iglesia tiene una riqueza histórica muy importante durante toda la historia de la Iglesia, y eso pues también es una forma de darnos cuenta que la Iglesia pues ha estado comprometida en toda su historia, en toda su vida, pues por las cuestiones sociales. Sin duda. Sí. Sin Es duda. decir, no solo pues no solo le preocupa el más allá, sino también el acá, el aquí. Y sí, eso pues sí. Sí, esos conceptos aplican hoy en día. Si estudiáramos un poco más sobre Fray Bartolomé de las Casas o Vasco de Quiroga, creo que encontraríamos muchas claves para mejorar hoy en día el mundo de trabajo. Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo.